Si tomamos la palabra en el libro de Lucas, capítulo 24, y es un día especial, ¿por qué no hablar de nuestro Señor Jesucristo? Porque todos los tiempos conducen a que en este tiempo nosotros hablemos de la resurrección de nuestro Señor. Y muchas veces la gente espera escuchar una predicación con lo que fue la resurrección de Cristo, pero creo que la podemos encaminar de manera diferente, en vez de hablar de lo que fue totalmente esa resurrección que hizo el que resucitó. Amén. Entonces en Lucas, capítulo 24, del 1 al 12 leemos. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vayan llevando, porque es el primer día de la semana y hoy estamos en la iglesia, ¿qué día? Amén. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Wow. Qué cosa más hermosa aconteció ese primer día de la semana. Pero lo más impactante fue: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es el cumplimiento de la promesa del Señor, que decía que al tercer día resucitaría, echando por tierra los vaticinios de los calumniadores, maltratadores, angustiadores, de los enjuiciadores, de aquellos que lo señalaron y que lo llevaron a aquel lugar para que fuera crucificado. Entonces esto nos da fuerzas para nosotros saber y poder decir que podemos seguir llevando hacia adelante el evangelio, porque el Maestro resucitó. Cristo ha resucitado, y es el tema del día de hoy. Cristo ha resucitado. Y como decían, ¿cuánto ha resucitado Cristo en sus corazones? Hoy culmina lo que normalmente la gente le llama la Semana Mayor, la muerte y la resurrección. Pero muchos estudiosos, recuerden que le acabé de decir, ¿qué día era hoy? El primer día de la semana. Muchos estudiosos no concuerdan con lo que habla, no la palabra, sino con lo que en el mundo las iglesias normalmente entienden, que Jesucristo murió un viernes y resucitó un domingo. Resucitó el primer día de la semana. Pero yo no quiero traer confusión. Yo quiero decir que si realmente, como dice la palabra en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17, dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y cuando abre la palabra en el libro de Mateo, que la gente dice, y le pedían señal, y decía, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, que así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. ¿A dónde? En el interior de la tierra. Entonces, no puede ser que corriendo llegamos el viernes, muere Jesús y resucita el domingo, porque los 3 días y las 3 noches no se pueden cumplir. A pesar de que conocemos de que la semana o el día comienza para los judíos a las 6 de la tarde.
no hay un cumplimiento de la palabra, los estudiosos comienzan a decir que pudiera ser que murió un miércoles o un jueves y que resucitó en domingo, porque así se cumple. Además, cuando hablan de la fiesta de la semana, para los judíos había una fiesta en el medio de la semana, que era la semana, el día de fiesta, para la preparación que ellos tenían que hacer para llevar las especias aromáticas, preparado después de ese día de fiesta. Muchos estudiosos en Oxford, me gustó porque estaba leyendo y me llama tanto la atención investigar. Dice que estudiosos de Oxford pudieron concretar la muerte y la resurrección de Jesucristo el día exacto. Y ellos comenzaron a estudiar unos escritos de Poncio Pilato. Wow, sí, unos escritos de Poncio Pilato. Comenzaron a estudiar y comenzaron a establecer fechas y tiempos. Y dicen ellos que para ellos entendían que fue el 3 de abril entre el año 26 y 36 de nuestra era. Otros, en un momento determinado haciendo estudios, ¿saben por qué lo hicieron? Me encantó por la palabra, porque lo hicieron por estudios sismológicos. Estudios sismológicos, sí. Mateo 27:51 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Estudios sismológicos lo llevaron a ellos a llevar el tiempo hacia atrás y a llegar en el momento en que la tierra tembló cuando Jesús fue crucificado. Damos gracias a Dios por la ciencia en ese aspecto. Y no es confundir, es querer llevar más luz, arrojar más luz a donde a quien nosotros celebramos de una manera especial, que hoy se celebra o no, simbólicamente su resurrección, el primer día de la semana, hoy lo hacemos. Y declaramos que sí, su resurrección se produjo el primer día de la semana. Donde la gente todavía se confunde, es decir, y el pueblo afuera, otra iglesia que vive señalando y diciendo que fue el viernes, que fue el viernes, que fue el viernes. Pero hay que sacar la cuenta como es. No se cumplen 3 días y 3 noches, el viernes y el domingo. Pero no es confundir y buscar publicidad, es llevar la palabra de Dios. Conocer a aquel que aún no conociéndolo usted ni yo, entregó su vida por cada uno de nosotros, tomando muerte y muerte de cruz. ¿Dónde? En un madero. Aquel que nosotros totalmente hablamos domingo tras domingo, pero su esfuerzo, su acción, cómo se produjo, qué lo llevó allí, sin conocernos a ninguno de nosotros, solo por obediencia, solo por amor. Miraron un momento determinado cuando al inicio pusieron lo que aconteció con aquel centurión que fue tocado de parte de Dios, porque decía, mientras le injuriaban, mientras lanzaban improperios, él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted sabe lo que es una gente colgado en un madero y que le estén ofendiendo y que le estén injuriando. Y no solamente de eso, venir desde atrás, maltratando. ¿Qué cabeza puede soportar esa presión social tan grande? ¿Qué cabeza puede soportar un pueblo completo vociferándole? Colosenses dice que clavó el acta de los decretos que nos eran contrarias y las exhibió públicamente, triunfando sobre de ellas. ¿Quién era Él? Él era Cristo. Esos decretos que estaban en contra de nosotros, que Satanás había preparado para enjuiciarnos a nosotros, para pagar por nuestras faltas y por nuestras culpas. Él dijo: heme aquí, yo doy mi vida por amor. Y hoy de verdad que debería ser un día donde las iglesias deben estar abarrotadas buscando la presencia del Señor. Porque de verdad que los días son malos. Los jóvenes lo están diciendo, las cosas no están bien. Y cuando para los jóvenes las cosas no están bien, debemos ponerle atención a eso. Porque para cuando los jóvenes las cosas no están bien, que no le dan mucha mente absolutamente a nada del entorno ni de la atmósfera, sino que pueden ser que vivan para ellos, hay que poner atención a que las cosas no andan bien. Isaías 53 dice claro: el castigo de nuestra culpa fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Pero a mí me llamó la atención leyendo una versión que dice: y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados
por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es la Biblia latinoamericana. Y muchas veces nosotros queremos más y más. Y no solamente que queremos más, sino que queremos pedir más. Y pedimos más. Pero Él murió en un madero para soportar la carga del pecado nuestra. Mis amados, usted se ha sentado en un momento determinado y se ha puesto a pensar en usted mismo. Cuando estamos ahí sentados y venimos a la casa de Dios, todo lo que nosotros estamos maquinando que es fuera de lo que son las cosas de Dios. Estamos pensando en un negocio que vamos a hacer, o estamos pensando en fornicar o en adulterar, o estamos pensando en hacer daño, o estamos pensando cómo meterle el pie al otro para que se caiga, o estamos pensando cualquier cosa, pero que nos lleva lejos de lo que es la palabra de Dios. Yo no estoy juzgando a nadie, porque yo no vine a juzgar a nadie. Quien juzga es Dios. Pero yo me pongo a pensar en un momento determinado. Yo le pido muchas veces ahí: Señor, perdóname, porque yo no soy merecedor de llevar tu mensaje. Yo no soy digno, Señor, de tomar tu palabra y venir a hablar un domingo a los hermanos cuando quizás yo estoy peor que lo que ellos puedan estar. Perdón por la sinceridad. Pero todo hombre que necesita avanzar tiene que morir. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no llevará fruto jamás. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo servimos a Dios. Miren, y me puse yo a pensar y hacer como una analogía. Decía, unos clavos comprados en una ferretería tienen un valor insignificante. Usted puede ir a la ferretería y decir: dame una libra de clavo número tal, y te pasan una libra de clavo número tal. ¿Cuánto cuesta? 30, 40, 50, 60, lo que cueste. Una libra de clavos la puede comprar cualquier niño. Y usted se pone a pensar, hoy en día también se venden en subasta cosas de alto precio. Por ejemplo, si se ponen a pensar en el deporte, Baby Ruth, que en el 11 de agosto por ahí de 1929 fue el primer bateador o el primer pelotero en llegar a la marca de los 500 jonrones. ¿Qué costaría el bate de Baby Ruth? ¿Qué costaría la pelota? La pelota, cuando salió del parque, la seguridad fue a buscarla y había caído en los pies de un transeúnte que no había tomado la pelota, pero ellos dignamente, decentemente lo tomaron. Y porque ese hombre había dicho que sacaría la pelota y que quería esa pelota, ellos fueron a entregarle la pelota a Baby Ruth, pero ya tenía dueño. Y agarraron y llevaron al hombre allí y lo convencieron. Y por $20 se entregó la pelota, más 2 pelotas autografiadas por Baby Ruth. ¿Cuánto costaría esa pelota en el día de hoy? Cy Young, otro pelotero, un lanzador, ganó 511 juegos de por vida. ¿Cuántos no pagarían por el guante de Cy Young? Un pelotero que decían que pichaban hasta 15 y 20 innings en un mismo día. Era un hombre que trabajaba la tierra y terminaba de trabajar la tierra y se iba a pichar un juego. Y terminaba un juego y se iba a pichar otro. Y llegó un momento determinado a pichar 24 innings sin que le diera un hit. ¿Qué costaría? Podemos hablar de Michael Phelps, el nadador. ¿Cuánto costarían las gafitas cuando él ganó los Juegos Olímpicos? Venus y Serena Williams, las tenistas. ¿Qué costarían? Michael Schumacher. Hoy están vendiendo el prototipo en el que ganó su campeonato. Un hombre que se está muriendo porque de un momento determinado le dio con esquiar en vez de correr. Y corría en el auto más peligroso y más veloz del mundo, un Fórmula 1. Y se desgració su vida esquiando. Todos esos artículos pueden ser vendidos a un alto precio, pero todos tienen un tope. Todos tienen un tope en la puja, en la subasta. Todos tienen un tope. Pero los clavos del maestro, el que los confeccionó, no sabía que estaba fabricando los clavos más caros de la historia y del mundo.
El que confeccionó la ropa del Rey de Reyes y el Señor de Señores el último día, que era su uso, no sabía lo que estaba haciendo. Sus calzados, sus sandalias, no sabía lo que estaba haciendo. Y uno que no fue pelotero, ni beisbolista, ni nada por el estilo, es el hombre que tiene el mayor precio de la historia y que nos ha bendecido y nos entregó su vida para ti y por mí, para que tuviéramos vida abundante en el nombre de Jesús. No fue pelotero, no fue boxeador, no fue nadador, no fue absolutamente nada de eso, pero fue uno que decidió poner su vida por la tuya y por la mía en la cruz del Calvario para echar hacia adelante. Esos clavos del maestro deben tener un precio incalculable. El maestro de los maestros es lo más maravilloso que pudo haber existido y que pueda pasarnos en nuestras vidas. ¿Quién diría que el Hijo de Dios, después de hacer tantas cosas maravillosas y raras, usted dice, sí, rara, porque el maestro llegaba, quiere ser sano, había una condición en el ser humano, ¿quiere ser sano? Sí, quiero ser sano. Entonces él actuaba, pero hacía cosas raras, porque bajarse y escupir y hacer lodo y pegárselo en los ojos a una gente, recobra la vista. ¿Necesitaba hacer eso el maestro? No necesitaba hacerlo, pero el maestro quería dejar las señales que había hecho para que se hablara en la posteridad de él, hoy, por usted, por mí, por cada uno de nosotros, por los niños que vienen subiendo, porque es necesario que se le hable la palabra de Dios, es necesario que se le diga quién fue Jesús, es necesario que sean enseñados en la palabra de Dios, porque mañana lo van a necesitar. A los hijos hay que hablarle desde el vientre quién es el Señor y convencerlos de que son hijos de Dios y que en un momento determinado, cuando sean zarandeados, tienen que seguir sabiendo que son hijos de Dios, no importa el peso de lo que vayan a pagar. El hombre que andaba y daba un abrazo a un hombre lleno de lepra, como hablaron la semana pasada aquí en la escuela dominical, de que había sanado a alguien con lepra y con la condición que tenía delante de todos sus discípulos para enseñarle, lo abrazó efusivamente. Una gente que estaba carente ¿de qué? De afecto. ¿Por qué? Porque ¿dónde debía de estar? En un leprocomio. Debía estar en ese lugar apartado donde nadie lo visitaba, donde los familiares se habían olvidado de él y no sabían si vivía o no. Jesús lo encuentra en el camino y ¿qué hace? Lo sana, le devuelve la vida, lo inserta de nuevo al clan familiar, lo inserta de nuevo al seno familiar. Y eso hace el Señor con su muerte y su resurrección. Nos dio vida abundante para que tuviéramos nosotros hoy de qué hablar. Pero una cosa importante, tomar 12 hombres con caracteres y temperamentos diferentes y estar con ellos durante el ministerio y enseñarlos, cuando hoy en la iglesia se nos hace tan difícil nosotros caminar los unos con los otros, amados hermanos. Cuando se nos hace tan difícil llevar las cargas de los unos por los otros, cuando se nos hace tan difícil de orar los unos por los otros, cuando se nos hace tan difícil vivir por lo que Cristo vivió. Tomó esos hombres que no eran excepcionales, eran gente normales y comunes, y quizás hasta peor que nosotros, y tomarlos y trabajar con ellos, y luego caminar con ellos y enseñarle, y luego orar por ellos al Señor, no para que los saque del mundo, sino para que los enseñara y los mantuviera en el mundo, para que por la palabra de Él que enseñaran pudieran traer a otros a la verdad. Eso hizo el maestro, y los envió a los confines de la tierra. No que trabajó con ellos para decirle, cuando yo me vaya, ustedes se van conmigo, hagan su equipaje y yo me voy. No, en la casa de mi padre muchas moradas hay, pero yo me voy a prepararla, ustedes se quedan aquí. Ustedes no van para allá, ustedes no van ahora. Ustedes no van ahora, mis hijos, ustedes tienen que hacer un trabajo en esta tierra.
¿Saben qué? Ustedes tienen que predicar la palabra en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra de este nuevo mundo, o del mundo actual en el que ellos estuvieron. Y eso nos da valor a nosotros para saber que si ellos trabajaron o lo hicieron, nosotros también podemos hacerlo. Muchas veces yo me pregunto qué cristiano soy cuando muchas veces le doy la espalda a alguien que viene con una necesidad. Sí, así es. Pastor, usted sí, pastor, usted mismo. Sí. Muchas veces hay gente que viene, pero hay veces que hay gente que son necios e insistentes. Si usted realmente sabe que tiene que rechazarlo, porque si usted se lleva de toda la gente en el día entero, usted se va a quedar quebrado y pidiendo prestado. Pero hay gente que realmente viene con una necesidad y muchas veces no le dicen. No. Que Dios nos perdone, ¿verdad que sí? Dice, él iba a morir y aún teniendo preocupaciones por los demás, aquel que aún vociferando crucifíquenlo, no abrió su boca, como dice la palabra en Isaías 53:7, que aún estando en la cruz al lado de dos delincuentes, escuchó a uno que pidió que le permitiera estar con él y le fue concedido. Estando en el Getsemaní orando al Padre por lo que le venía, no se enojó porque sus discípulos no pudieron velar con él una hora. Tampoco se enojó con Pedro cuando lo negó, sino que le dijo: Pedro, el gallo cantará cuando tú me habrás negado 3 veces. Esa es la vida del maestro. Ese es el hombre que nosotros predicamos y adoramos en esta congregación. No es hablar de que hubo un día de resurrección y hoy celebramos de que fue. No. Decimos quién fue aquel caballero que fue a la cruz del Calvario. Aquel que tuvo el valor y el coraje, que no se arrepintió y aunque lloró lágrimas de sangre, aunque en un momento determinado fue al Padre y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que sea como tu voluntad. Hay que tener coraje para no decir: Padre, yo dejo esto y yo arranco corriendo por ahí y me voy como Jonás y me meto en la primera embarcación y si te he visto no me acuerdo. Pero digo: no, Padre, si es tu voluntad, que pase de mí que esta copa, pero no la mía, sino la tuya. ¿A qué padre no le duele ver a su hijo sufriendo? ¿O a qué padre no le duele solamente el pensar que su hijo esté sufriendo? A la hermana, la semana pasada, a la hermana Brenda le pasó algo que yo no noté. Y de una vez yo hice como dicen nuestras hermanas, un clic inmediatamente con su compasión en su corazón. Porque yo también me remonté a ese mismo momento. Lo que a ella le estaba pasando me pasó a mí. Y a mí me pasó peor, porque a mí me pasó en un tribunal. Yo viendo jóvenes enjuiciados, jóvenes ya que apenas solamente tenían la mayoría de edad, lo estaban enjuiciando por drogas y por cualquier disparate. Y usted veía esas jovencitas indefensas ahí, claro. En ese momento todo el mundo está indefenso, porque le están aplicando la ley. Pero cuando usted ve su cara y usted ve más un poquito más profundo allá adentro, sabe que hay una ausencia, que hay una carencia, de que hay alguien que le predique y que le enseñe, porque no tuvieron un lugar para fortalecerlo y enseñar el camino correcto. Y eso le duele, ¿sabe por qué? Porque usted visualiza a su familia. Porque en eso consiste el amor de Dios, que tú puedas tener compasión del otro. Y Dios te lo hace ver de esa manera. Tú estás viendo que el nuestro está bien, gloria al Señor, pero mira aquel y pon el tuyo allá y ponlo ahí. Y cuando tú lo pones ahí, el corazón te da un bajón y tú dices: Padre, guarda los míos y ten misericordia de este. Señor, cubre los míos y ten misericordia. Amén. Ese Señor que fue tomando gente, y allí cuando estaba en la cruz del Calvario, habían 2. Y también le dio un pase a uno. Pero la palabra dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué nos trae a la mente? Al apóstol Pablo, a un perseguidor, un maltratador de la iglesia.
Y el Señor tomar a este hombre fiero, duro de corazón, y transformarlo y permitirle que su enseñanza fuera llevada a la enseñanza del conocimiento y la sabiduría, y dotarlo de más capacidad, y que este hombre escribiera la mayor parte del libro del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, un hombre transformado, pero tuvo que ser, ¿qué? Tuvo que morir, porque Cristo había crucificado. ¿Quién eres, Señor? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo morí, Pablo, en la cruz del Calvario para darte vida a ti. Y hoy tú vas a cambiar tu modelo de lenguaje. Hoy tú vas a cambiar tu actitud negativa por amor a la iglesia. ¿Usted cree que una gente se transforma así por así? Solo Cristo puede hacerlo. Solo Cristo puede hacerlo. Ninguna persona en su sano juicio puede decir, amaneciendo, acabando con el mundo, y levantarse al otro día en la mano y decir, yo voy a estar bien, yo voy a hacer todas las obras buenas. Si no hay una transformación de parte de Cristo primero. Por eso el Maestro crucificado es el único que puede transformar y dar vida nueva. Amén. Entonces yo estoy casi terminando, porque el tiempo de hoy es corto, pero no termino. El Señor hizo libre al apóstol Pablo de toda esa pecaminosidad que había vivido anteriormente, de toda esa angustia, de todo ese dolor y de todas esas necesidades. El Señor fue llenando y poniendo amor en este hombre para que pudiera llevar la palabra a un lado y a otro. Y aunque estuvo preso, no tuvo que los barrotes los eximían de su libertad. Porque podemos estar presos, pero la palabra de Dios sigue corriendo. Y allí donde estaba preso, siguió escribiendo el apóstol Pablo, porque no perdía su tiempo. Ve cómo hay que aprovechar el tiempo. Estaba preso tras barrotes, y en un momento determinado estaba preso y tenía libertad para salir, pero seguía escribiendo, porque el trabajo del Señor él tenía que completarlo. Entonces, aunque resulte simbólico esta actividad del día de hoy, ustedes pueden leer en el libro de Apocalipsis capítulo 5 ese cordero inmolado que nosotros predicamos. Pero ahí va a encontrar en Apocalipsis 5 al cordero inmolado, al que es digno de desatar los sellos. Mientras todo el mundo lloraba y estaba angustiado y estaba indeciso por lo que había acontecido, hay un cordero inmolado que se le dio poder y autoridad para desatar los sellos. No predicamos para que a nadie se le pongan los velos de punta, pero tratamos de predicar para que hagamos conciencia y comencemos a entender el valor de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Concluyendo, dice, la cruz es el símbolo más reconocido por los cristianos, lugar donde el Señor pasó los momentos prácticamente más calamitosos de su vida. Sabemos que fue al pretorio cuando fue hecho preso. Herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Hirieron al Señor, se lo llevaron allá al patio, lo llevaron a donde los sumos sacerdotes, y de ahí comenzó ese viacrucis tan grande, y fue llevado delante de Poncio Pilatos. Y cuando fue llevado delante de Poncio Pilatos, y leemos en el libro de Mateo capítulo 27, vemos la cronología de lo que aconteció en cada uno de esos momentos. Y sabemos que aquel que fue llevado ante Poncio Pilatos, en un momento determinado su mujer le manda a decir, mira, cuidado con este justo, porque yo he tenido muchos sueños a causa de este hombre, ten cuidado con lo que tú haces. Y entonces el Poncio Pilato, mirando y observando el movimiento que había entre los ancianos, entre los escribas y los fariseos, porque no se llevaban entre sí, pero se unieron en una causa común para acabar con Cristo. Así sí es fácil unificarse aunque no estemos unidos para acabar con la verdad. Pero el Poncio sabía, mi cuate Poncio sabía que el hombre lo estaban enjuiciando, ¿qué? Dice la palabra, por envidia. A nuestro maestro le tenían envidia. Y gloria a Dios, porque a nuestro maestro le tenían envidia. Porque hoy, en el día de hoy, se escribió y se dice eso. Y cuando le llevaron donde Poncio Pilato, saben que había un día que era de fiesta, y dicen, ¿a quién soltamos?
Y había un criminal sedicioso que había ahí, que había estado cometiendo toda clase de maldad y de crimen. Y comenzaron, ¿a quién le suelto? ¿A Cristo o al delincuente? Porque ni su nombre quiero mencionar. Y todo el mundo decía, fulano, a ese hijo del diablo Jehová lo reprenda. Crucifiquen a Cristo, crucifíquenlo. Mis hermanos lo crucificaron, pero escupieron sobre él, le abofetearon, le escarnecieron, le decían tantas cosas feas, lo desnudaron, amados hermanos, lo desnudaron. Y luego le pusieron un vestido púrpura. Y luego que le pusieron el vestido púrpura, volvieron a quitárselo, porque cuando le pusieron el vestido púrpura, le pusieron una corona de espinas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Lo vistieron así y le dieron una caña, una vara. Venga, usted es el rey. Y le hacían homenajes. Después que lo maltrataron, entonces tomaron y lo llevaron en el camino, ahora afuera, como hacían, y lo llevaban afuera de la ciudad para crucificarlo. Tortuoso el camino del Vía Crucis que pasó el Señor para llegar hasta allá. Y la gente voceando en las calles, y los guardias maltratándoles, empujándole. Un hombre que ya no daba más. Un hombre que cuando vemos la película de Mel Gibson es la película que más se asemeja a los sufrimientos. Y él dijo, me quedé corto. Dijo él en una entrevista, me quedé corto. ¿Qué le quedó hacer a Poncio Pilato? Lavarse las manos. Allá ustedes, la sangre de ese justo. Dice, sea la sangre de él sobre nosotros y nuestros hijos. Por eso están pagando lo que están pagando. Exacto. Por eso están pagando hoy lo que están pagando. Me llamó la atención en un escrito alguien que dice que Cristo permitió. Y enseguida narró la forma tan cruel que le habían dado muerte. Y la parte permitió fue un acto voluntario donde puso su vida por nosotros. Fue un acto donde permitió tomar nuestras posiciones frente a la muerte. Allí donde nosotros éramos los que debíamos ser apresados, empujados, rotas nuestras ropas, escupidos, llevados a un patio para ser interrogados, luego presentados ante Pilato, éramos nosotros. Quien no encontró causa digna alguna de que fuera enjuiciado. Sabemos lo que hemos asumido, que pastorear la iglesia, las iglesias, nos pasará como el maestro. Muchas veces seremos ofendidos, maltratados, humillados, escupidos. Serán indiferentes y nada de lo que se haga tendrá valor ni reconocimiento. Pero para Cristo somos y seremos de gran estima, valor y coraje. Así que si alguno de ustedes tiene un llamado pastoral, un llamado al liderazgo, continuemos hacia adelante, mis amados hermanos. No importa la tierra que nos echen, vamos a seguir hacia adelante. No importa lo que diga el mundo afuera, vamos a seguir hacia adelante, porque venceremos y estoy seguro de que lo haremos. Cristo en la cruz fue un acto voluntario, el cual se sometió y fue por amor a nosotros, a la humanidad. La cruz sin el sacrificio de Cristo carecía de valor en sí, pues era el objeto donde se sacrificaban criminales por sus actos. Pero allí uno que cambió la connotación de la cruz, porque estuvo uno que fue tentado en todo pero sin pecado, del que fue dicho, al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y esa libertad tuvo un precio, el cual usted y yo no pagaríamos jamás. Su muerte en la cruz nos enseña que tiene poderío sobre todo principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, en cualquier lugar que se encuentren ubicados. Su resurrección nos indica que jamás morirá porque tiene poder sobre ella. Y Él no es sometido a ningún acuerdo, contubernio o cohecho, porque Él decide qué hacer, cómo y cuándo, porque no depende del tiempo como lo hacemos nosotros. Él habita en eternidad inaccesible y nada ni nadie puede detenerlo. A las iglesias hoy en día, a través de los siglos, seguimos tratando de dividirnos. Yo no sé por qué.
Yo no sé por qué la iglesia, en vez de consensuar y buscar a Cristo, como dice la palabra en el libro de los Salmos, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La iglesia procura dividirse cada día más. Buscar la hegemonía de quién puede, quién tiene más, cuántos cultos yo doy, que yo hago, quién tiene más, quién hace un mejor templo, un megatemplo. Y Dios no habita en esos templos, Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia, amados hermanos. Los resultados de aquellos que han intentado dividir la iglesia, mire, terminan mal. Yo veo mucha gente que tiene muchos terabytes de conocimiento en la cabeza. Voy a hablar para los jóvenes ahora también. Muchos terabytes de conocimiento en la cabeza, pero ni siquiera tienen un floppy disk para pararse aquí y predicar y dar un mensaje. Pero más sin embargo quieren vivir cambiando la historia de la iglesia y manejar y hacer la iglesia de su iglesia a su antojo, y que se lleven la iglesia y se haga lo que ellos quieren, y en la iglesia se hace lo que Cristo dice. No somos gente que nosotros le servimos al hombre, como decía el apóstol Pablo, siervos de Jesucristo, y somos siervos de Jesucristo para hacer la voluntad del Padre en el nombre de Jesús, no la voluntad de alguien que en un momento determinado quiere cambiar la historia para hacer lo que quiera. Cristo ya murió por nosotros. Nosotros llevar la palabra y el mensaje, andar en lo que Cristo ha dicho, como sea en lo que diga Cristo, pero en lo que dijo Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y voy cerrando, porque Cristo no escogió gentes extraordinarias ni con cualidades extraordinarias. Cristo escogió gentes normales y del vulgo y los transformó y los hizo gente para predicar su palabra. Los hizo tener amor y les enseñó amor. Y cuando les enseñó amor, ellos dieron amor. Esos 12 hombres o esos 11 que se quedaron, porque saben que Judas era el que había sido escogido para piedra de tropiezo, para perderse él, porque en el momento que se presentaron delante de Poncio Pilato, allá con los ancianos, los escribas y los fariseos, comenzó y tiró las 30 monedas de plata. Dijo, esto yo no lo soporto dentro de mí, porque yo he entregado sangre inocente. Ahí le dijeron, hermano, eso no me importa ya tú. Pero ¿saben lo que hicieron? Ellos no fueron tontos. Ellos no tomaron ese dinero y lo llevaron a su alfolí. Ellos fueron consultos y dijeron, vamos a ver qué hacemos con esto, porque si lo echamos allí tenemos problemas. Entonces cogieron y después que consultaron, dijeron, toma, cómpralo allá en Aceldama, un campo de sangre para enterrar a los extranjeros. Y hasta el día de hoy eso existe allí, dice la palabra. Pero no fueron tontos, ellos no volvieron a echar el dinero del resultado de la corrupción, no volvieron a ponerlo en el alfolí como usted viene cuidadosamente y Señor, mira, con lo que tú me bendijiste, aquí yo traigo el 10%. No, ellos no fueron tontos ni perezosos. Ellos analizaron ellos sabían lo que estaban haciendo. Por eso le dijeron a Pilato cuando lo enterraron, dice, se presentaron donde Pilato y le dijeron, oye, acuérdate de aquel engañador. Oye, ¿cómo le dijeron? Acuérdate de aquel engañador que dijo que resucitaría el tercer día. Envía a los guardias allí, no vaya a ser que el primer error que cometimos sea peor que el que viene. Dice, ahí tienen una guardia, hagan lo que ustedes quieran. Pero no valió nada, porque el que dijo que resucitaría, resucitó. Amén. Así que lo vil del mundo escogió Dios para menospreciar a los sabios. Yo no tengo ninguna cualidad extraordinaria. Yo simplemente me encuentro de lo vil que Dios escogió, porque sé de dónde Dios me sacó para yo poder traer un simple mensaje. Y gloria le doy a Dios. Y me gustó dividir la palabra en dos versiones, pero solamente un capítulo, y ustedes lo leyeron, pero me voy a tomar la libertad de hacerlo, porque yo no sé cómo ella me descifra la predicación, porque vivimos juntos, pero no tratamos los temas nuestros que vamos a predicar. Es muy raro que conversemos. Podemos conversar, mire, este tema es bueno, me ayuda, me acompaña, pero yo le digo, mire, yo voy a predicar esto. No, hablamos de otros temas bíblicos, pero nunca nosotros nos sentamos a debatir los temas. Pero cuando en la palabra de Dios está al unísono y hay unidad en lo que se hace, bueno, pues venimos y tomamos prácticamente los mismos versículos. Y tomé de 1 de Corintios 15, como tomaron ustedes en el día de hoy, del 54 al 58. Por el 54 me llamó la atención en una versión diferente, que es la NTV. Oiga lo que dice. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la escritura.
se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Cuando dicen sólida es la muerte en victoria, dice devorada es la muerte en victoria. Y entonces en el 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo siempre que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces escribí: la muerte de Cristo en esa cruz sirvió y nos sirve para enseñarle al enemigo que fue vencido, derrotado, dejado sin autoridad alguna. Le fue quitado todo poder, pero sobre todo creyendo el enemigo que el que fue traspasado, el cordero inmolado, quedaría derrotado. Mas fue al contrario: el enemigo por nuestro Señor Jesucristo fue burlado, dejado en vergüenza y exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y cumplida la palabra, resucitó al tercer día, compartiendo con sus discípulos y mostrándose ante ellos y muchos más testigos. Mas estos, cobrando fuerza para llevar la palabra donde fueron enviados a llevar las buenas nuevas. Entonces tenemos la certeza en nuestro Señor que ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros, porque en el protoevangelio, Génesis 3:15, fue designado ese Salvador que venía a rescatarnos de nuestra vida de pecado que una vez vivimos cuando éramos como los hijos de las tinieblas, contumaces, mentirosos, calumniadores, despiadados, engañadores. Pero gloria a Dios por la venida de su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor por Juan 3:16. Gloria a Dios porque ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios porque a los que creímos nos dio el derecho de que a través de las acciones valerosas de su Hijo fuéramos llamados hijos de Dios. Y yo cierro con esto, porque hace tiempo que estoy cerrando, no cierro. Nosotros el día pasado estábamos mirando una serie de emergencias de Nueva York en un hospital, y ellos han conformado un gran equipo allí, un gran equipo de médicos sobresalientes, extraordinarios, pero también le acompañan enfermeras, un equipo completo. Y ellos, cada vez que van a hacer una intervención, ellos toman un momento, oran, pero aparte de que toman un momento y lo hacen, ellos a veces están haciendo un trasplante de algún órgano, y cuando el órgano está comenzando a tener problemas en el trasplante, comienzan a hablarle al órgano cosas positivas, y nosotros recibimos eso del Señor. Eso nos lo dio el Señor a nosotros. Llama las cosas que no son como si fueran, y aparte de eso te dio el poder y la autoridad para tú hacerlo. Nuestro Cristo ha resucitado, amados hermanos. Tenemos que entender que la palabra que nosotros portamos en nuestros labios tiene poder y tiene autoridad.